Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo Bien. andás, profe? ¿Todo bien? Bien, bien. Qué poquitos que somos. Voy a tener que largar un mail que me mandaron por ahí para ver si podemos rescatar a algunos compañeros que hayan quedado en el camino, porque la verdad somos bastante pocos, 20 nomás. Qué raro. ¿Vos decís? ¿Tantos fanáticos del rugby tenemos? Y están jugando por el tercer puesto, así Muy que por bien, eso. hoy. Bueno, sí, el viernes es un problema siempre, pero... Bueno, no sé, la verdad es que yo no soy muy fanático del rugby, es más, no entiendo demasiado tampoco. Eh, pero bueno, ojalá que sea por eso, Ezequiel. Puede ser, puede ser. Yo lo sigo mucho y lo tengo de fondo, pero Ah, bueno, bueno. Pero estás acá, por lo menos. estoy acá, estoy acá. Bueno, buenísimo. Bueno, hoy vamos a ver un poco más en lo que es la práctica el tema de base de datos. Perdona, ¿Sí? Nico, antes que Sí, arranques la clase, sí, te quería preguntar, yo tengo el Workbench instalado, ¿viste? Por el tema de la sí. tecnicatura. ¿Hace falta que instale el SAMP? No, no, no. Si ya Ya lo con el tenés, no hace Workbench falta. ya está. ¿Mm? Ah, ok. Ok. Bueno, eso les iba a preguntar y después, antes de arrancar también, no sé si es una pavada, pero bueno, y tampoco sé si ya les pregunté, no quiero ser denso, pero prefiero ser repetitivo y no que me falte. Eh, Creo que hace un tiempo les mandaron una encuesta para completar, una especie de encuesta de satisfacción. Eh, Nada, lo que dijeron la gente de codo a codo es que muy pocos alumnos la completaron sobre el total. No nos dijeron puntualmente nada a nosotros, pero bueno, por si llegan a hacer alguna especie de cruce por comisión, por lo menos para que nosotros no quedemos mal parados, fíjense si la pueden completar, creo que son un par de preguntas nada más. Eh, pero bueno, nada, por favor, si pueden hacerme ese favor, así nosotros no estamos en falta y no, nada, solo eso, así no estamos en falta. Bueno, lo que vamos a hacer hoy entonces es esto que yo les mencionaba. Vamos a trabajar con base de datos, pero vamos a ir mucho más a la parte práctica, ¿sí? No encontré la presentación, pero la tengo, no se preocupen porque la tengo que bajar ¿cómo se llama? De un Classroom viejo, pero tengo por ahí la presentación de lo que es DER, así que ni bien la encuentre la subo, ¿sí? De última yo sé dónde buscarla, pero si no, no entiendo por qué no la tengo en el disco de la máquina, pero bueno, qué sé yo, algo habrá pasado. Pasan cosas. Bueno, pero me falta eso, ¿sí? Y obviamente lo que hagamos hoy también lo voy a subir, así ya eso queda en un script, ¿sí? Total, vamos a arrancar de cero. Bueno, ahí van llegando algunos compas. Voy a presentar mi pantalla. Esa pantalla, ahí. Y tengo acá abierto mi Workbench, ¿sí? Yo ya lo tengo abierto y conectado. Estuve trabajando sobre unas cositas con Laravel y Livewire. La verdad es que me rompió un poquito la cabeza y no me están dando, pero bueno, suele pasar. Bueno, admitir. Entonces, yo ya tengo corriendo mi motor de base de datos. ¿Sí? Lo que voy a hacer es generar un script nuevo con el botón este que está acá, el más con la SQL. Y lo primero que voy a hacer, y esto háganlo siempre como una buena práctica, es poner en uso la base de datos que yo voy a utilizar. ¿Sí? Si no, se la puedo impactar a cualquiera. ¿Sí? Así que ahí tenemos un tema. Pero como obviamente primero voy a crear una base de datos nueva, eh, la voy a crear y después la voy a poner en uso. ¿Qué es ponerla en uso? Ay, perdón. Fíjense que yo tengo todas mis bases de datos en la parte izquierda y cuando yo ponga en uso alguna en particular, esa base de datos va a ser la que eh, se ponga en un color más negro oscuro. ¿Sí? Para crear una base de datos,
una instrucción básica, create database, y vamos a ponerle C23562, ¿sí? El nombre de nuestra comisión. Pinto y ejecuto. Tarda unos segunditos, ahí abajo me tiene que aparecer una tilde en verde, ¿sí? Ahí apareció. Y dice create database, o sea, la acción que se va a ejecutar, y acá aparece un mensaje que dice one row affected, una fila afectada, y me habla de una duración que está medida en milisegundos, con lo cual es prácticamente instantáneo. Si yo refresco, fíjense que acá me apareció la base de datos que yo acabo de crear, ¿sí? Pero todavía no está puesta en uso. Para ponerla en uso tengo que utilizar la instrucción use y el nombre de la base de datos que acabamos de crear. Pinto y ejecuto, ¿sí? Y ahí fíjense que se pintó de color azul. ¿Hace falta que yo pinte? No, no hace falta que yo pinte, pero fíjense que si yo en un mismo script tengo varias cosas y hago solamente clic sin pintar en el rayito, va a intentar crear de nuevo la base de datos y va a poner en uso de nuevo la base de datos, con lo cual me va a generar un error porque ahí me está diciendo que la base de datos ya está creada, ¿sí? Así que por eso es que pinto, para tener todo dentro de un solo script, ¿sí? Si yo quiero eliminar una base de datos, drop, database, tiki, tiki, nombre de la base de datos, ejecuto, y la eliminación de la base de datos se ejecutó y no existe más, ¿sí? Fíjense, un pequeño detalle, no menor y obviamente extremadamente importante, ¿sí? Extremadamente importante, que no hubo ningún tipo de advertencia, ¿sí? Se eliminó la base de datos. Si la base de datos hubiera tenido, no sé, 2 gigas, se hubiera eliminado igual, no hubiera habido ningún problema, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con las instrucciones que ejecutemos porque no hay vuelta atrás, ¿sí? A ver, existen maneras de realizar transacciones, después vamos a hablar eso un poco a qué me refiero, y existen maneras también de recuperar la información, de un backup, todo lo que ustedes quieran, porque seguramente es como algo que ustedes me podrían decir sin ningún, claramente podría ser así. Pero bueno, me refiero a que si yo realizo una acción sobre la base de datos, no va a ser de manera inmediata que yo pueda recuperar la información, e inclusive seguramente no recupere la totalidad de la información. Seguramente algo se pierde en el camino. Voy a admitir, Adriano. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer ahora es, para ya ir guardando, le voy a dar guardar al disquete. Esto me va a guardar un archivito .sql, ¿sí? Un archivito .sql es un archivo que se puede editar inclusive con un editor de texto. Entonces yo lo voy a guardar en la carpeta de la clase, la comisión nuestra, que sería clase 23 o 24 sería. No me acuerdo. 23, ¿no? Clase 23. Y ahí adentro le voy a poner scripts. ¿Sí? Esperen que yo alguien... ¿Me siguen, no? Póngame una manito o algo para saber si está todo bien, porque está como muy silencioso todo. Ah, joya, joya. Bueno. Bueno, esto fue lo que vimos la clase pasada, que claramente no es mucho, ¿sí? Sin embargo, es algo porque por lo menos puedo crear una base de datos, ¿ok? Bueno, ahora, yo ya tengo, perdón, la eliminé, ¿sí? La voy a volver a crear. Voy a limpiar acá abajo con la instrucción clear y voy a volver a crear mi base de datos y la voy a poner en uso. Obviamente, no la voy a eliminar porque si no, no puedo hacer nada, ¿sí? Vamos a hacerla con unas liñitas y vamos a arrancar a partir de acá, ¿ok? Yo ya tengo creada mi base de datos. Si yo refresco,
Ahí la tengo, ¿sí? Y tengo estas categorías dentro de base de datos. Tablas, vistas, store procedures y functions, ¿sí? Vamos a centrar nuestros esfuerzos hoy en lo que tiene que ver con tablas, ¿sí? La tabla va a ser el grupo de información menor que va a poder almacenar una base de datos y después vamos a ver cómo esas tablas se van a relacionar entre sí, ¿sí? Vamos a pensar en un principio en que queremos construir información para guardar información de nuestros clientes, ¿sí? Algo muy sencillo. Entonces, miren la cantidad de archivos que tengo, perdón, ¿eh? El tema es que cuando termino el día a veces tengo tantos archivos que no sé en qué momento los abrí siquiera. Si yo quiero almacenar información de mis clientes, ¿sí? Lo podemos acá ver directamente en un Excel, ¿sí? Vamos a hacerlo rápido en un Excel y después le voy a mostrar en dónde realmente deberían construir o deberían graficar lo que nosotros queremos almacenar, ¿sí? Hay un campo que lo vamos a charlar más tarde o quizá la próxima clase, que por ahora le vamos a poner código, ¿sí? Cada cliente va a tener un código, ¿sí? Este campo es algo fundamental dentro de una tabla y tiene un montón de cosas para charlar, pero en un principio vamos a decir que lo dejamos así como está, una rareza, pero es un dato que se llama código. Si pensamos en una agencia de remis, podría ser un código. Si pensamos en un club de fútbol, es un número de socios. Si pensamos en un gimnasio, es un número de socios. Si pensamos en un empleado, es un número de legajo, ¿sí? Un código. Después, ¿qué otro dato vamos a guardar? Vamos a guardar los nombres, o nombre, mejor dicho, ¿sí? Pero no estaría mal nombres en este caso, porque se acuerdan que yo les hablé de modelos formales y que el dato debía ser o debería ser indivisible, pero en el caso del nombre, vamos a almacenar los dos nombres si es que tiene la persona, porque la verdad es que el dato esté dividido hoy por hoy no tiene mucho sentido en lo absoluto, ¿sí? No voy a utilizar para nada el segundo nombre como para poder tenerlo desglosado. Después voy a almacenar el apellido. Puse mi apellido. ¿Sí? Puedo almacenar la dirección. ¿Sí? En la dirección pasa lo mismo. Este es un campo que va a saltar un poco la regla, porque acá también voy a tener el dato que no va a ser atómico, sino que va a estar, es de alguna manera divisible, pero pasa lo mismo que con nombre. La verdad es que tener la dirección en un campo, o sea, el nombre de la calle, y en otro campo la altura, no es un dato que a nosotros nos sirva para nada, ni siquiera para el correo podría llegar a servir. Entonces, este dato también va a saltar un poco la regla de que el dato que se almacene ahí va a ser indivisible, ¿sí? Después vamos a almacenar la localidad, ¿sí? Si quieren podemos almacenar la fecha de nacimiento. Por ahora nada más, dejemos esto, ¿sí? Si nosotros pensamos en un modelo de base de datos más importante, vamos a ver que vamos a necesitar un montón de otros datos, además de estos, ¿sí? Esto va a ser como el análisis que yo voy a hacer en papel, en un cuaderno, ¿sí? De los datos que yo voy a necesitar para nuestra base de datos. Ahora, si yo quiero construir un DER a partir de eso, voy a necesitar de una herramienta como en el Draw.io. Se toma su tiempo. Vamos a crear un diagrama nuevo. Lo voy a guardar en la misma carpeta donde nosotros acabamos de crear. 23. Y vamos a ponerle DER, ¿sí? No es tal cual un DER, pero va a ser un formato que a nosotros nos sirva. Fíjense que yo acá tengo varias categorías. Tengo general, MISC, Advanced, Basic, Arrows, todo lo de ClipArt, y después tengo Entity Relationship y UML. En Entity Relationship, fíjense que tengo un componente que se llama tabla, ¿sí? Justamente este componente es para dibujar cómo
debería quedar una tabla dentro de un motor de base de datos. Si vamos a crear esta tabla que acabamos de decir o que acabamos de ver en este papel, que obviamente no es papel, sino que es el Excel, ¿sí? Lo primero que vamos a poner es este campo que está acá. Olvídense por ahora de todo lo que hice, porque lo que hice ahí de PK y por qué está separado el resto. Después lo vamos a explicar. Habíamos dicho que era el código, ¿sí? Nos permitimos por ahora el llamarlo código así nomás y no explicar demasiado. Después vamos a ver de qué se trata esto. Y yo acá le voy a poner el nombre de la tabla, clientes, y voy a detallar las columnas que va a tener. Apellido, bueno, extra nombre, apellido, espere que ponga un par más. Dirección, localidad y fecha de nacimiento. Sí, creo que eran los campos que hagamos. Esto es la tabla que yo quiero construir, ¿sí? Este formato en el DER debería ser una representación de lo que yo voy a construir a futuro, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es que los datos que yo voy a almacenar acá van a poder almacenar distinto tipo de información, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo en la parte de nombre, apellido, dirección y localidad, prácticamente en casi todos, pero bueno, en estos 4 puntuales, yo voy a poder almacenar información alfanumérica, ¿sí? O sea, donde yo tenga que poner ahí letras de la A a la Z, mayúsculas y minúsculas, ¿por qué no caracteres especiales? En los apellidos puede haber apellidos con diéresis, con ñ, lo mismo en las direcciones, ¿sí? Después en lo que es fecha de nacimiento, yo voy a tener que almacenar ahí algún tipo de dato tipo fecha, ¿sí? Y en código, en un modelo más o menos como yo les expliqué, de un legajo, un número de socio, un código puntual de una agencia de remis, qué sé yo, algo así, voy a almacenar un dato numérico, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga que construir mi modelo o mi tabla, no solo voy a tener que darle nombres a esas columnas, que van a ser justamente estos que acabo de ahí mencionar, sino que le voy a dar a cada uno de esos campos, esas columnas van a ser campos, le voy a dar una serie de atributos o propiedades, ¿sí? Uno de esos atributos, y quizá el más importante, es el tipo de campo que nosotros vamos a configurar, o sea, el tipo de dato que yo voy a permitir guardar dentro del mismo, ¿sí? Entonces, código va a ser numérico, nombre, apellido, dirección y localidad va a ser de tipo texto y fecha de nacimiento obviamente va a ser del tipo fecha, ¿sí? El motor de base de datos, una de las primeras tareas que va a tener es custodiar que se cumpla lo que estamos diciendo, ¿sí? Si nosotros creamos una tabla y vamos a indicarle que en cada uno de esos campos se almacene un tipo de información específica, el motor de base de datos justamente va a custodiar que se cumpla esa premisa, ¿sí? En un campo numérico, yo no voy a poder guardar texto. En un campo para guardar una fecha, yo no voy a poder guardar texto, pero ojo que en un campo del tipo texto, cada vez me dura menos la batería del auricular este, bueno, perdón, pero en un campo del tipo texto, yo sí voy a poder guardar números o fechas, ¿sí? Solamente que el formato de ese dato va a ser del tipo alfanumérico. Yo después no voy a poder extraer de esa fecha que hay el mes
o el año, porque lo va a ver como un todo, como si fuese un texto, ¿sí? Yo no voy a poder extraer información. Lo mismo pasa con números. Yo no voy a poder guardar o poder hacer un cálculo sobre esos números porque lo va a tomar como si fuese completamente un campo del tipo texto. ¿Sí? Esperen que están llegando algunos compas. Vuelvo acá, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que esos campos, esperen que voy a poner el formulario porque ya me había olvidado, que esos campos van a tener un tipo y vamos a ver esos tipos cuáles son. Carpeta de asistencia, ahí. Un segundín, ¿eh? Esperen que admito acá. Response no, respuesta. Ahí. Y. Ok. Bueno, entonces. Ahí está, se me encerró. Ok. Ahora vamos acá. Bueno, entonces, nosotros dijimos que había distintos formatos de datos que yo voy a poder almacenar en una tabla y están divididos en los grupos numéricos, los grupos alfanuméricos, los de tipo fecha y el resto, ¿sí? Ahora vamos a ver lo más fácil. Vamos a lo más sencillo, los tipos numéricos, ¿sí? Un segundín, que voy a bajar la cámara hacia STPDB, ¿cuándo lo tenemos que entregar? La verdad, no dice ahí, no está en la aula la fecha, porque si lo subieron ahora, supongo que tendrán como 2 semanas. ¿Sí dice o no dice? ¿Cómo es? Leonel, ¿cuándo? ¿Vos viste la fecha? Ah, bueno, ¿qué fecha tiene? Yo no entré todavía al aula hoy. 5 de noviembre, joya, buenísimo. Sí, ahí para eso, no son 5 de noviembre, es el domingo que viene. Este no, el otro. Bueno, entonces, vuelvo acá, ¿sí? Con lo que vemos hoy prácticamente, chicos, lo pueden hacer y con lo que vemos la semana que viene lo completan. Esperen que se me abren muchas cosas. Entonces, los tipos de datos numéricos que yo voy a poder almacenar en una base de datos, ¿en qué van a variar? En que, por un lado, voy a tener los tipos de datos que puedo almacenar números con coma y por otro lado, los números que no aceptan comas. Además, dentro de estas dos categorías está los valores máximos y mínimos que me va a permitir almacenar a mí dentro de cada una de las categorías que yo les mencioné recién. Entonces, el primer tipo es el tiny int, ¿sí? El tiny int, voy a cortar esto y lo voy a poner acá, así voy escribiendo, me va a permitir a mí almacenar un número entre menos 128 y 127, ¿sí? Con lo cual, si yo tengo que almacenar algún dato, por ejemplo, qué sé yo, déjenme pensar algo que cubra este número. Vamos a suponer que yo tengo que guardar por alguna razón que no tiene mucho sentido porque es un dato que se calcula a partir de la fecha de nacimiento, pero vamos a suponer edades, ¿sí? Edades de personas. Yo este campo podría utilizarlo tranquilamente porque se ajusta perfectamente a una edad máxima de una persona, ¿sí? No hay ninguna persona que pueda tener más de 127 años, ¿sí? Con lo cual, este dato estaría justo e ideal para guardar un tipo de dato semejante, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que yo tuviese que guardar en centímetros la altura de una persona.
claramente es un tipo de dato que a mí no me va a servir porque, nada, hay personas que miden más de 127, con lo cual, si yo quiero almacenar quiero almacenar la información de una persona que mide más de 127, me va a arrojar un error diciéndome que el campo está sobrecargado, algo por el estilo, no me acuerdo el error que tira, pero me está diciendo en pocas palabras que yo definí un tipo de dato que no soporta lo que estoy queriendo cargar. O sea, está bien el tipo, porque es un número, pero yo lo definí un tiny int y me está diciendo y me va a decir, no puedo cargar ese número porque vos me definiste que era el tipo tiny int. Y esto que es, en otras palabras, es el espacio que me va a reservar a mí en la memoria física de la máquina para que yo pueda almacenar ese dato. ¿Sí? Un tiny int creo que es un byte, ¿sí? Creo que es el tamaño más chico, un bit. A ver, si lo tengo en algún lado. Tenía una tablita de esto. Bueno, ahora la busco. Inmediatamente después viene el small int. El small int es un tipo de dato que me va a permitir a mí almacenar un número entre menos 32.768 y 32.767, ¿sí? Un número ya sea negativo o positivo, pero entre estas dos cotas. Fíjense que es mucho más amplio que el anterior, ¿sí? Pero me permite también un número máximo de 32.767, ¿sí? Fíjense que son todas potencias de 2. Vieron que, por ejemplo, en todo lo que es cualquier cosa que ustedes agarren del tipo binario, siempre son potencias de 2. Por ejemplo, un giga son 1024 megas, un tera son 1024 gigas. Bueno, es porque 1024 es la potencia de 2 más cercana a 1000. Es una unidad de medida que se tomó en su momento, ¿no? Y esto corre lo mismo, son potencias de 2. Entonces, el small int, yo voy a poder almacenar un dato entre estas dos cotas, ¿sí? Si yo tuviese que almacenar acá, por ejemplo, no sé, se me ocurre algún número de sucursal, por ejemplo, ¿sí? A no ser, bueno, ni eso, yo no creo que McDonald's tenga más de 32.000 sucursales, pero bueno, vamos a suponer una empresa pequeña, un tipo de dato small int para guardar número de sucursales, estaría perfecto, ¿sí? Inmediatamente después tengo el tipo de dato int, ¿sí? Esperen que lo tengo acá, lo voy a copiar a mano porque no me lo acuerdo. Pero fíjense las cotas qué grandes que son. Si yo les puse separador de miles para que ustedes vean mejor cuál es el número máximo y el número mínimo que puede almacenar, pero fíjense que es un dato inmensamente más grande que los dos anteriores. El otro tipo de datos que viene a continuación es el big int. Acá sí no tengo máximos y números mínimos, pero obviamente son números extremadamente más grandes que los dos anteriores. Todos estos tipos de datos son numéricos enteros, ¿sí? O sea, no aceptan la parte decimal. Si uno quiere guardar la parte decimal, hay que utilizar otro tipo de datos que no sean estos, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, al igual que una variable, yo no puedo tener dos campos en mi misma tabla con el mismo nombre, ¿sí? Si yo quiero crear una tabla, vamos a ir creándola acá arriba, una tabla, no quiero crearla de cliente, sino una de prueba, vamos a ponerle create prueba, esta tabla, create table, prueba, esta tabla se va a crear adentro de la base de datos que nosotros tenemos en uso, que es la que creamos recién, abro y cierro paréntesis, el de cierre y los puntos y comas los llevo un poquitito más acá abajo, y vamos a empezar a crear acá los campos que yo estoy mencionando ahí arriba, ¿sí? Por un lado le voy a decir tiny int, fíjense que se pintó de celeste, o sea, lo está reconociendo como una instrucción, y le vamos a decir nombre del campo, campo 1, ¿sí?
coma. Después el otro que voy a querer crear es el small int, campo 2, coma. ¿Sí? Después voy a crear el int, campo 3. Y después voy a crear un big int, campo 4. Igual lo estoy haciendo al revés. Ahora les digo por qué. Primero va el nombre del campo y después el tipo. Así que por eso me está arrojando un error, mala mía. Ahí y ahí. Ahora sí, tiqui tiqui. Ahí. Y ahí. Ahí. Y ahí. Y por último, ahí y ahí. ¿Sí? Entonces ahí yo creé los 4 campos que yo mencioné ahí arriba. ¿Sí? Le voy a poner prueba enteros a mi tabla y creé los 4 datos del tipo entero. ¿Sí? El último de los campos no lleva coma. Ahí se me va el error. Entonces si yo pinto, ejecuto, tengo que dar una tabla. Así que no tiene ningún sentido. Pero si yo refresco esta información de acá, fíjense que me apareció un triangulito ahora sobre lo que es la categoría tablas. Si yo lo abro, me dice que hay una tabla que se llama prueba enteros. Y fíjense que me aparece acá abajo la información de la tabla. Y me dice que hay 4 campos y hay uno que se llama un int, que dice tinint, un small int, uno big int y uno int. ¿Sí? Yo puedo empezar a almacenar información ahí sin ningún inconveniente, pero bueno, lo tenemos que ver un poquito más adelante. ¿Sí? Por otro lado, te lo voy a poner acá, voy a dejar un poco de espacio y tenemos los números con coma. ¿Sí? Y tengo los siguientes tipos. Son 3. Float, decimal y double. ¿Sí? Estos son 3 tipos de datos que me van a permitir a mí poder almacenar números con coma. ¿Sí? Entonces voy a volver acá y le voy a decir create table prueba coma, le ponemos, y voy a crear los campos. Campo 1 lo podría crear porque estamos hablando de otra tabla, ¿sí? No hay ningún problema. Le voy a poner campo 5 nada más para no confundir, pero campo 1 le podría poner porque estoy hablando de otra tabla. Float, campo 6, decimal, campo 7, doble. El último no lleva coma. Voy a guardar para no perder las cosas y lo llevo a cerrar. Pinto, ejecuto y me dice que se creó una tabla nueva. Si yo refresco, tengo otra tabla ahí creada con la información que yo puedo almacenar. ¿Sí? Ahora, todo muy lindo, pero hasta ahora lo único que hicimos fue crear campos para almacenar información numérica. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando yo necesito guardar información alfanumérica? ¿Sí? Entonces, tengo otros tipos de datos que son los alfanuméricos. Y tengo char, varchar, como la estrella del postre, digamos. Un tipo de carácter, un tipo de dato varchar va a almacenar 255 caracteres. ¿Sí? ¿Cuál es el tema con un tipo de dato varchar? No importa lo que yo guarde en ese campo, se van a guardar 255 caracteres. ¿Sí? Si yo creo un campo que se llame nombre del tipo char,
255, y ahora vamos a ver cómo lo creamos. Por más que yo guarde Nico, va a estar guardando en ese campo 255 caracteres. Es como que guarda un ancho fijo de datos. No importa si yo utilicé los 255 o use 2. Siempre va a guardar el ancho completo. ¿Sí? Y el tipo de datos, varchar, va a guardar también 255, pero el var viene de variable. Con lo cual, no va a guardar los 255 fijos siempre, sino que va a guardar el trozo de información que yo cargué en ese campo. Si yo escribí la palabra Nico, va a guardar solamente 4 letras y no 255. Con lo cual, hace que el campo varchar sea mucho más eficiente que el tipo de datos char. ¿Sí? Sin embargo, el tipo de datos char, si mal no recuerdo, tiene una serie de ventajas que tiene que ver con la forma de indexar los datos para poder ubicarlos, algo por el estilo, pero la verdad es que yo no lo he utilizado mucho. El char siempre he utilizado bases de datos y he visto bases de datos del tipo varchar. Hay otros tipos de datos para guardar texto, ¿sí? Donde yo tengo el long text. Este guarda como, no sé si es 4.000 o 4 millones de caracteres como máximo, ¿sí? 4 millones de caracteres, con lo cual es muchísimo más amplio que los dos anteriores. Tengo también el medium text. Este guarda 16. Esto debe ser 4.000 millones, porque este guarda 16 millones. ¿Sí? Entonces, este es mucho más grande que el anterior. Este vendría acá. Tiki, tiki. Y después tengo por otro lado el text, que si mal no recuerdo, guarda 8 millones de caracteres. Pero esto es sí variable, o sea, es como este que está acá, porque si no ocuparían un montón de espacio. ¿Sí? 8 millones le dejamos. ¿Sí? Después tenemos otros tipos de datos que entran dentro de lo que es un alfanumérico, que tenemos lo que sería un enum. Un enum es un tipo de datos, no sé si lo llegamos a ver nosotros en Java, pero sé que en la especialización sí se ve, que es un enumerador. ¿Sí? Enumerador. O si no, tenemos para guardar los tipos object. ¿Sí? Esto entran todos dentro de lo que es un tipo de dato alfanumérico. Objeto. Después, ahora vamos a empezar a crear más tablas. Después tenemos los tipos de datos dates. Los tipos de datos date tenemos lo que es el date, guarda una fecha. Esperen un segundito que me voy a cambiar de auricular. Ya no lo puedo usar más casi, no sé qué le pasa. Me resulta extraño porque lo puse a cargar antes de arrancar la clase y estuvo un buen rato. Y ahora, no sé, se apaga, qué sé yo. Bueno, después veremos. Es donde estoy, acá. El tipo de dato date puro va a almacenar una fecha. ¿Sí? Después tenemos el tipo de dato date time, va a almacenar una fecha y una hora. El tipo de dato time solo va a almacenar una hora. Tenemos el tipo de dato year, que si bien va a almacenar un año, ¿sí? Un año con 4 dígitos,
no es lo mismo que un entero, que un tipo de dato entero, porque lo va a tratar internamente como si fuese una fecha, ¿sí? Y después tenemos, por otro lado, no son tipos de datos date, pero tenemos lo que son los booleanos. El booleano es un tipo de dato que va a almacenar dos estados, verdadero o falso. Internamente, cuando ustedes lo vean, el booleano va a aparecer un tiny int, porque va a almacenar en definitiva un 0 o un 1. ¿Sí? Va a aparecer como si fuese un tiny int. ¿Dónde está? Acá arriba. Porque entra justo en esta categoría. Si tengo que almacenar un 0 o un 1, esto es más que sirve perfectamente. Lo que pasa es que cuando yo le doy la característica de booleano, yo a ese campo le puedo preguntar si es igual a true o es igual a false. Entonces, si yo le doy a ese campo la característica de ser booleano y le hago esta pregunta, si es igual a true o false, me va a poder contestar verdadero o falso, ¿sí? Si yo defino un campo tinint y le pregunto si es true o false, me va a arrojar algún tipo de error, ¿sí? Y después tenemos otros tipos de datos que ahora cuando veamos en el listado, bueno, en el SAMP aparece un listado de todos los tipos de datos, después se los voy a mostrar porque hay algunos tipos de datos que son más específicos para otro tipo de industria, como los geometric, por ejemplo. Y si no, tenemos también los tipos de datos blob. El tipo de datos blob es para poder almacenar una imagen con información binaria, digamos, ¿sí? No una ruta, sino con la información binaria de la imagen, ¿sí? Bueno, pero vamos a armar un poco alguna tabla porque si no se nos va la hora y no practicamos nada, ¿sí? Entonces, volvamos acá. Yo quiero almacenar, o quiero crear, mejor dicho, esta tabla que está acá. Con lo cual, ahora yo ya sé que tengo que, de alguna manera, crear estos datos que están acá, ¿sí? Entonces le voy a decir lo siguiente. Me voy a abrir a mi script de nuevo. Tiene de todo por script. Y ahora sí, le voy a decir que quiero crear create table, clientes. Abro y cierro paréntesis. Lo mando para ahí abajo. Y mando el de cierre un poquitito más ahí abajo. Y acá le voy a decir los campos que yo voy a crear, ¿sí? Mi código no se va a llamar código, se va a llamar ID. ¿Por qué? Porque va a ser un campo que va a identificar algo, ¿sí? Ahora charlamos qué va a identificar, pero se va a llamar ID mi código. Y le voy a decir que ese campo va a ser entero, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo la verdad es que no sé cuánta cantidad de ID puedo tener, ¿sí? El entero es un número bastante genérico, fíjense que entero lo van a encontrar por todos lados y almacena un número bastante grande. Yo lo podría definir como un small int, pero fíjense que el small int habla de 32.767 como máximo, ¿sí? Si nosotros pensamos en clientes, hasta le diré que en una pyme es un número bastante justo, ¿sí? Porque si mi programa corre o funciona unos 10 años como mínimo, es muy probable que este número me quede chico, ¿sí? Porque yo en algún momento tenga más de 32.000 clientes, ¿sí? Porque están los históricos también, los que quizá no me compraron más, pero quedaron almacenados. Entonces, este número está demasiado justo. Este ni hablar, sería prácticamente imposible e inviable. En 2 semanas me quedo sin poder guardar los datos. El bint es un número demasiado grande, pero el int yo creo que está perfecto, ¿sí? Entonces voy a decir que mi primer campo, el código que se va a llamar ID, va a ser del tipo entero, ¿sí? Le voy a agregar un par de propiedades más, pero déjenme un ratito, todavía no las voy a agregar, ¿sí? Y tampoco voy a crear la tabla. Entonces lo único que le voy a decir que mi ID va a ser entero. Voy a pasar al siguiente. Voy a agregar el campo nombre y le voy a decir que va a ser varchar
como dije hace un rato, y le voy a decir que va a tener 50. ¿Por qué? Porque yo quiero que para el nombre me permita a mí ingresar hasta 50 caracteres, ¿sí? Acá no hay ninguna normalización de qué cantidad de caracteres tiene que tener este tipo de campo. Creo que quizás esto pueda depender de, no sé, de la cultura de cada país, ¿sí? La verdad es que acá con 50 caracteres para almacenar nombres está más que bien. La mayoría de las personas en Argentina tienen 2 nombres, cuando mucho 3, ¿sí? Pero no es culturalmente normal, digamos, que tengamos más de 2 o 3 nombres. Hay otros países que sí tienen 3 nombres porque vieron que se usa mucho poner el nombre, qué sé yo, del padre y del abuelo, y quizás si tiene un tatarabuelo también. Entonces, hay culturas que tienen 4 o 5 nombres, no exagero, lo he visto, más 2 apellidos, probablemente 50 caracteres me quede corto, pero en Argentina culturalmente me parece que no es algo que se use, con lo cual está más que bien 50. Si quieren ponerle 60, está perfecto también, ¿sí? Lo mismo pasa con el apellido. La analogía que dije hace un rato también aplica para el apellido. En Argentina, cuando mucho las personas tienen doble apellido, el de la madre y el del padre, y no más, ¿sí? Pero también hay otros países que culturalmente utilizan los apellidos de la madre y el padre y quizá de los abuelos, con lo cual 60 me quedé corto, pero para nosotros está más que bien, ¿sí? Vamos a agregarle otras cosas, ya que estamos, no solo lo que dice el DER. Después ustedes, si quieren, modifican el DER o se crean su propio DER. Voy a almacenar el DNI, ¿sí? El DNI, yo le podría decir que es un varchar de 8, como poder podría, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo no voy a poder realizar ningún tipo de operación sobre un varchar, ¿sí? Si yo quisiese. Entonces, el DNI, como además no tiene guiones, como pasa con el quill, lo podemos definir tranquilamente como un entero, ¿sí? Si yo quisiese almacenar el quill, ahí podría decir que es un varchar o que fuese un int, pero si es un int tengo que impedir que se agreguen obviamente los guiones, ¿sí? Voy a guardar el main. El main lo mismo, le voy a decir que va a ser un varchar de 60. Vamos a guardar la fecha de nacimiento, ¿sí? Yo no puedo guardar, al igual que con las variables, no puedo crear, mejor dicho, campos que tengan espacios en blanco. Por eso, si yo necesito utilizar un espacio en blanco, o utilizo un guión bajo o el famoso camel case. Cualquiera de las dos opciones es viable, pero espacios en blanco ya sabemos que no puede haber, ¿sí? Fecha de nacimiento va a ser un campo de tipo date, porque no me sirve que sea varchar, no me sirve que sea numérico, porque yo ahí tengo que almacenar una fecha, ¿sí? Porque sobre estos campos yo sí voy a hacer un cálculo. Si yo necesito saber cuántos años tiene esta persona, si yo guardo los años de la persona, esto me va a quedar automáticamente, o muy rápidamente, mejor dicho, desactualizado. ¿Por qué? Porque en la medida que vayan cumpliendo los años de las personas, siempre me va a quedar fijo la que yo guardé el día que lo cargué. Entonces la fecha yo no la voy a guardar, sino que voy a guardar la fecha de nacimiento, y en el caso de necesitarla, la voy a buscar y la calculo, ¿sí? El día de hoy contra la fecha de nacimiento, y puedo sacar tranquilamente la edad, ¿sí? Lo que le voy a agregar también, ya que estamos, así aprovechamos y me echamos algo más, un estado, ¿sí? Este estado, como si fuese un habilitado, quieren ponerlo habilitado mejor, habilitado, le voy a decir que va a ser del tipo booleano,
¿Sí? ¿Por qué? Esto es un tema conceptual que tendremos que charlar cuando veamos más que nada las instrucciones para eliminar información. Vamos a suponer que yo tengo una cadena de electrodomésticos, ¿sí? Y tengo un cliente que no me pagó un pedido que entregué y me dejó clavado, ¿sí? Si yo ya me enojo con ese cliente y yo lo elimino de mi base de datos, ¿sí? Porque no le quiero vender más, entonces digo, lo elimino, ese cliente puede venir dentro de 2 años, lo agarra un empleado que no lo conoce, un empleado nuevo, lo carga de nuevo y le vuelve a vender y me vuelve a dejar clavado. Con lo cual, la información dentro de una base de datos, más allá de otro tema que vamos a hablar que tiene que ver con las restricciones, pero más allá de las restricciones, la información no se elimina de manera física. ¿Sí? Cuando yo me refiero de manera física es ir a borrar el dato y que desaparezca y que no exista más, sino que se utiliza algún tipo de campo para marcar que esa información está deshabilitada o está no visible, pero la información está, solamente que de alguna manera yo la filtro para no verla, ¿sí? Vamos a suponer que este cliente a mí me dejó clavado, entonces yo en lugar de borrarlo, le pongo habilitado no. Entonces, si el día de mañana ese cliente viene a comprar de nuevo y este empleado nuevo que no lo conoce, que quizá empezó hace poquito, le quiere hacer una venta, le va a salir un cartel que diga cliente inhabilitado y no le vendemos y a otra cosa. ¿Sí? ¿Este campo habilitado puedo utilizar un booleano? Sí, mucha gente lo que utiliza es una fecha de baja, ¿sí? Así como yo tengo una fecha de nacimiento, yo le puedo poner una fecha de baja y lo puedo bajar a día de hoy, 27 de octubre. Entonces, con una aplicación, si yo quiero venderlo y tiene fecha de baja anterior al día de hoy, ni siquiera me lo muestra o me muestra un error el cliente estado de baja. Eso es a gusto del que construye la tabla. Para mí con un campo booleano está más que suficiente. Entonces, en todo caso, si yo necesito realizar una venta, le voy a realizar ventas a todos aquellos clientes cuyo estado habilitado sea true, sea verdadero. No le voy a realizar ventas a clientes cuyo estado sea false. ¿Sí? Entonces, fíjense los campos que yo creé acá. El ID, el nombre, el apellido, el DNI, el mail, la fecha de nacimiento y el estado. ¿Sí? Sobre esto que está acá, vamos a hablar la próxima clase, pero este campo va a llevar una serie de restricciones que van a ser el corazón de la base de datos, que no las voy a crear ahora, pero lo vamos a charlar la clase que viene. Una de las cosas que yo le voy a poner a este dato, ¿sí? Es que no sea nulo, ¿sí? Not null es una propiedad que yo le voy a poner al campo para que cuando yo quiera ingresar un registro en esta tabla de clientes, un registro es una línea completa de datos, ¿sí? Es 1, Nicolás Fernández, Tacuarí, localidad Quilmes, y 14 del 9 del 81, lo pongo así, ¿sí? Esto completo así es un registro, ¿sí? Cada uno de estos es un campo. Todo completo es un registro y toda la información que está acá es una tabla o una entidad, ¿sí? Entonces, si yo quiero agregar un registro completo y yo digo que el campo, este que está acá, así como lo estamos definiendo nosotros acá, es not null, yo no voy a poder hacer esto que está acá. Copiarme esto con otros datos.
pero no agregar este dato que está acá. O sea, no me va a cargar nada de todo esto si yo acá no le pongo un dato. ¿Por qué? Porque dije que este primer dato va a ser not null. O sea, no admite nulos, no admite valor nulo. Si yo no agrego un ID, el resto de los campos no me los va a guardar. ¿Quieren que lleve alguien? Nos fuimos más o menos llenando, ¿eh? Capaz que es verdad, como decía, el tema de los Pumas. Hay muchos fanáticos del rugby. Bueno, entonces, esta es una de las primeras restricciones que vamos a utilizar. Si yo se lo podría agregar a todo, sí, yo se lo podría agregar a todo, pero tendríamos que pensar bien a quién se lo voy a agregar. ¿Por qué? Porque quizá la persona no me quiere dar la fecha de nacimiento, por lo que se les ocurre. Hay mucha gente que es muy recelosa de sus datos personales. ¿Sí? Por ahí me dice su nombre, su apellido, y tampoco me quiere dar su DNI. ¿Sí? Motivo que sea. Vieron que cuando ustedes van a comprar algo a Garbarino, a Frave Garbarino, no existe más, no sé por qué lo tengo. No sé si no existe más. Pero no le di toma yo, por lo menos acá en la peatonal de Quilmes. Y vieron que para venderles, aunque sea una licuadora, les piden los datos personales para ingresarlos al sistema. Pero hay mucha gente que es muy recelosa de eso. Entonces, en el sistema de ellos, los únicos datos que son obligatorios, sí o sí, creo que son nombre y apellido. Este dato, obviamente, sí, pero después les voy a explicar por qué. Pero creo que les piden nombre y apellido y hasta a veces ni siquiera eso. ¿Sí? Pero sí o sí ellos tienen que hacer la venta con un nombre y un apellido. Entonces le dicen nombre y apellido para que la persona no... para poder cargar la factura y nada más. El resto de los datos no son obligatorios. Entonces, si yo le pongo a todo not null, yo puedo cargar acá cualquier barra basada, pero tengo que cargar sí o sí cualquier barra basada. ¿Sí? Este dato ya sabemos que yo le puse not null, con lo cual le tengo que poner un registro. Pero después en lo demás le voy a tener que poner así como estoy poniendo yo. ¿Por qué? Porque le dije que todo era not null. Sin embargo, si yo le pongo nulo, o sea que admite nulos, yo voy a poder crear el registro así, si es que quisiese. Tampoco está bien, porque la verdad que voy a crear tantos datos para no guardar nada, pero tengo que pensar bien si los datos van a ser null o not null, porque si no, después voy a tener un problema de que todos los campos de mi, de mi base de datos van a ser de ingreso obligatorio, con lo cual es bastante molesto. ¿Sí? Eso lo tenemos que pensar bien a la hora de hacer un análisis funcional y charlar con el dueño de la casa de electrodomésticos, saber cuáles son los datos que realmente necesitan. ¿Sí? Y esto corre por mi cuenta, pero también le va a servir a ustedes como una herramienta. También nosotros le tenemos que dar nuestra opinión. Si yo he trabajado con muchos clientes finales y el cliente final muchas veces tampoco sabe lo que quiere. ¿Sí? Si yo le pregunto a un cliente final que no tenga mucha idea de informática, ¿qué datos quiere guardar? Me va a decir todos. Entonces, cuando yo le explico esto que recién les dije, que después va a tener que cargar sí o sí algún dato en todos los campos, ahí empieza a recular y a decirme, bueno, está bien, tenés razón, sí, no le pida que no sea obligatorio el ingreso de tal dato, de tal dato y de tal dato. ¿Sí? Con el nombre y apellido me alcanza. Así que ténganlo en cuenta eso también, porque el cliente final siempre va por todo, independientemente de si sirve o no sirve. ¿Sí? Está en nosotros poder dar una devolución correcta de cómo funcionaría. ¿Sí? ¿Dónde me quedé? En el not null. ¿Sí? Entonces, el not null, pensemos bien dónde lo vamos a agregar. En este caso, sí. Te hago una pregunta. Sí. Ahí le pones not null, pero si vos abajo escribís el restraint, el constraint, Sí. PK, todo eso, ¿no queda ya por defecto que es not null? Sí, exactamente. ¿No haría falta aclararlo arriba? Claro, exactamente, sí. Okay.
El tema es que todavía, como eso no lo vimos, no Pero lo puedo enganchar no todavía. recordaba si había que ponerlo obligatorio not null o ya declarando la PK ya quedaba. Exactamente. Si después esto va a llevar una restricción en particular, justamente este campo, que esto de alguna manera va a estar implícito. ¿Sí? Pero después les tengo que explicar bien por qué va a estar implícito cuando veamos justamente el tema de la llave primaria o de la primary key. Pero sí, es cierto lo que vos decís. Otro tipo de restricción que nosotros podemos agregar, aparte del not null, ¿sí? Es el unique. El unique es que el dato va a ser único. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo mails acá. Dentro de mi tabla, yo no debería tener mails iguales. ¿Sí? ¿Por qué? O mi cliente se registró 2 veces, ¿sí? Cosa que algo hice mal, porque yo con el DNI lo debería poder ubicar. O lo que suele pasar, yo tengo una aplicación en mi trabajo de la mañana donde se registran muchas personas y a veces muchas personas mayores y a veces confunden, o sea, la registración se la hace un nieto, un sobrino, un ahijado y muchas veces lo que sucede es que se equivocan y, por ejemplo, con el mail, ponen el mail personal y no el de la persona que están registrando. ¿Sí? Entonces, después la persona que la registró se quiere volver a registrar, pero personalmente para él, y les tira un error. Y me vuelve loco preguntando por qué no me deja y me dice que el mail ya existe. Alguien me hackeó el sistema, alguien. No. Vos en un momento te equivocaste y pusiste tu mail personal en vez de la persona que estaba registrando. Ese tipo de restricción se llama unique. Entonces, yo cuando agregue un registro en esta tabla de clientes, si yo a un campo le puse la restricción unique, no voy a poder guardar 2 mails iguales dentro de la misma tabla. ¿Sí? Hay una restricción que todavía no hablamos porque nos va a llevar tiempo y tengo que explicarle mejor, que es esto que está acá arriba. No me quiero meter todavía en el tema, que es muy parecido a esta unique, pero tiene una gran diferencia fundamental. ¿Sí? Por eso es que todavía ni la tocamos. ¿Ok? Vamos a probar a ver si esto funciona. ¿Sí? La única restricción que agregué son las propiedades not null al ID y unique al mail. Después lo demás son campos que yo agregué. Pinto, ejecuto, tilde verde. El tilde verde quiere decir que está todo bien, buenísimo. Esperen un segundín. Si yo refresco, tengo mi tabla de clientes. Y fíjense que acá al lado hay una particularidad que ustedes ya se dieron cuenta. Mail me aparece pintado de negrito. ¿Por qué? Porque tiene alguna restricción en particular, que es la del tipo unique. ¿Sí? ID todavía no me aparece en negrito, pero me va a aparecer en negrito. ¿Sí? Porque nos falta charlar sobre un tema. ¿Sí? Pero yo ya tengo creado mi tabla. Yo acá puedo ingresar la información que yo quiera. Esto trae para ingresar, creo que no trae para ingresar. Que no sea con un insert, ¿no? Select, no. Bueno, no importa. Si yo me paro sobre la tabla y voy a la primera opción que diga Select Rows Limit 200, fíjense que me devuelve la información que tiene cargada, que en este caso es nada. ¿Sí? ¿Cómo era acá para ingresar información? Esperen que no me acuerdo. Acá, este. Porque lo sé hacer con script, obviamente, pero no sé hacerlo del modo visual. Y no me acuerdo cómo es. Table
Ahí, a ver si ahí me deja. No, ¿por qué me lo...? Está todo grisado. Bueno, si no lo hacemos a mano. Ahora les voy a mostrar cómo. Bueno, fíjense que acá tengo también otras formas de ver la tabla y ver la información de cómo está creada. Pero vamos a agregarle algo de información a esto. Yo acá tengo mis escritos. ¿Sí? Vamos directamente al hueso. No pasemos por las cosas sencillas, sino vamos directamente a lo bueno. Así como yo tengo la forma de crear una tabla, ¿sí? Recuerdan que yo les charlé la semana pasada que tenía 2 bloques de instrucciones dentro de SQL. Todo lo que tenía que ver con el DDL, que significaba lenguaje de definición de datos, que era justamente para construir estas tablas, base de datos, tablas, vistas, índices, procedure, lo que necesitemos. Teníamos otro conjunto de instrucciones que era el DML, que era para manipular la información que yo voy a poder almacenar en esta base de datos. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeñísimo ejemplo, total tenemos 15 minutos todavía, de cómo funcionaría una instrucción para poder insertar datos en esta tabla. ¿Sí? Esa instrucción, que forma parte del otro conjunto, todo lo que vemos hasta ahora es del primer conjunto, TDL, definición de datos, y esta DML pertenece, manipulación de datos. Yo le voy a decir a la tabla que acabo de crear, insert, into, clientes, values. Insertar adentro de clientes, valores. ¿Qué valores? Lo que yo les voy a suministrar en los paréntesis. Yo le debería suministrar la misma cantidad de valores de los que tengo mencionados ahí arriba. ¿Sí? Entonces, el primero de los valores es un tipo de dato numérico. Vamos por ahora por cualquiera. Esto va a cambiar muchísimo la clase que viene. Pero por ahora le voy a poner cualquiera. 20. ¿Sí? El segundo de los valores es un tipo de dato varchar. ¿Sí? Un tipo de dato de texto. ¿Sí? Fíjense que si yo le pongo así, este tipo de dato no es un tipo de dato de texto. Todos los tipos de datos de texto en todos los lenguajes de programación, inclusive el lenguaje SQL, yo se los tengo que suministrar con comillas, ya sea dobles o simples, pero con comillas. ¿Sí? Entonces, el segundo de los datos que yo voy a querer ingresar es mi nombre es un nombre propio, así que le voy a poner mayúsculas como corresponde. Y yo voy suministrando todos los valores que necesito guardar con coma. ¿Sí? Entonces le voy a decir Nicolás, le voy a decir mi apellido, Fernández, el DNI yo definí que es un tipo de dato numérico, con lo cual no lo voy a poner con comillas, 29031-134. Le voy a poner un mail, nicolás.fernandez4@web.edu.ar. Le voy a poner una fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento también se la tengo que suministrar con comillas y con formato norteamericano, iba a decir inglés. 1981 09 14. Y por último, un estado booleano, true. ¿Sí? Vamos a ver si esto funciona. Limpio acá abajo, primero, ejecuto, y fíjense que hay un tilde verde. El tilde verde me indica que salió bien y aparte me dice hay una fila afectada. O sea, ¿qué hice? Agregué este registro que está acá. ¿Sí? Un registro es una fila completa. Vamos a ver si funciona. Me vuelvo a parar sobre la tabla de clientes y le vuelvo a decir botón derecho Select Repeat 200. Y yo tengo cargado en mi tabla de clientes mi primer registro.
¿sí? Con la información que yo necesito. Si yo no le hubiese puesto ningún tipo de restricciones, que le puse una sola nada más, la de unique, si yo esto lo ejecuto, perdón, si yo esto lo pinto y le doy rayito, le doy rayito, le doy rayito, ingresaría todas las veces que le apreté el rayito, ¿sí? Si yo le doy el rayito, fíjense que me tira un error, ¿sí? Y vamos a ver qué dice. Duplicate entry N Fernández 4, justamente mi mail, for key mail, para el campo mail. Y eso es porque yo le agregué una restricción al mail de que sea unique. Entonces, no me lo deja ingresar de nuevo porque este mail ya está ingresado. Si yo acá le pongo, en lugar de 4, 5, pinto, ejecuto, me dice que está en verde, que está todo bien. Si lo vuelvo a poner en 6, vuelvo a ejecutar y vuelve a estar de nuevo ahí. ¿Sí? Si yo me paro ahí, botón derecho, select row limit 200, fíjense que yo tengo todos esos datos que están ahí. Y así podría estar toda la noche, ¿sí? Cargando información. La única restricción que le puse hasta el momento es que no haya 2 emails repetidos, ¿sí? Pero con esta tabla nosotros tenemos un problema astronómico, ¿sí? Si yo vengo a revisar acá, si yo necesitase recuperar la información de mi cliente número 20, tengo 3 clientes número 20. ¿Cuál es el que yo necesito? ¿Sí? Esto que yo acabo de hacer es el pecado mortal dentro de una base de datos. ¿Por qué? Porque el corazón de una base de datos relacional es un tipo de restricción específica que yo le voy a agregar a un dato o a un campo específico, que es la restricción de llave primaria o primary key o simplemente PK. ¿Sí? ¿Qué es una PK? Es un tipo de restricción que yo le voy a dar a un campo específico, en este caso se lo voy a dar a código, que código vamos a decir a partir de ahora que se llama ID, en donde yo los registros que vaya a ingresar acá van a tener que cumplir con un requisito sí o sí para que mi motor de base de datos permita que yo almacene esa información. Y ese requisito va a ser que no esté repetido, ¿sí? Yo acá voy a poder almacenar 35.000 millones de datos siempre y cuando no están repetidos, ¿sí? ¿Tienen que estar numerados de manera secuencial? No, ¿sí? Puede haber un 400, acá puede haber un 30, puede haber un 8. Que esté bien o está mal es otra historia, eso después lo charlamos, ¿sí? Pero mientras estos números en este primer dato no están repetidos, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, ¿qué es una llave primaria? Es un campo que yo voy a definir dentro de mi tabla que va a ser unívoco. Entonces, si yo quiero recuperar un solo registro, el registro es la fila completa de esta tabla, ¿sí? Si yo lo quiero recuperar por nombre, no me va a servir. ¿Por qué? Porque puede haber un montón. Lo mismo pasa con apellido, lo mismo pasa inclusive con dirección, porque si yo tengo varias entradas que viven en la misma casa, puede ser, ¿por qué no? Si fuese, no sé, una facultad, puedo tener 2 hermanos que viven en la misma casa. Ni hablar con localidad, y ni hablar con fecha de nacimiento. ¿Saben la cantidad de gente que hay, a veces reconocidos dentro de un mismo ámbito, que cumple el mismo día? Entonces, ninguno de los datos que están acá me van a servir a mí para recuperar un registro único. ¿Cuál me va a servir? Si yo definí un campo como llave primaria,
me va a devolver un registro único. Si yo quiero información de mi cliente 4000, me va a devolver este registro completo. Si quiero información de mi registro 5, me va a devolver este registro completo. Si quiero información de mi registro 2000, me va a devolver ese registro completo. Con lo cual, la PK es el corazón de una base de datos relacional. ¿Por qué es el corazón de una base de datos relacional? Porque este campo es el que me va a permitir a mí después relacionarme con otras tablas, ¿sí? Pero si yo no logro tener una relación única, hay otros tipos de relaciones, pero si yo no logro tener un registro único, nunca podría tener relaciones entre tablas, ¿sí? Con lo cual, vamos a ver la clase que viene cómo podemos definir o qué le tenemos que agregar a esta tabla, que la vamos a matar y crear de nuevo, para que este campo, como bien me preguntaba el compañero hace un rato, además de que sea not null y que sea entero, también se convierta en una APK. Y cuando se convierta en una APK, este not null lo puedo dejar, pero va a dejar de ser necesario que lo pongamos porque de manera implícita se va a convertir en not null. ¿Por qué? Porque si yo digo que este campo va a ser una APK, una llave primaria, no puede estar vacío. Yo no puedo tener un registro completo acá abajo, guardado, sin que haya una APK. Tiene que haber un número acá y ese número no se puede repetir con los otros que ya están cargados. Entonces, ponerle not null a este dato, cuando yo lo convierta en una llave primaria, no tiene sentido. Porque ya de manera implícita, si yo lo convierto en una llave primaria, va a ser not null. ¿Sí? Pero bueno, es otra historia. ¿Sí? La clase que viene vamos a seguir a partir de acá, vamos a matar esa tabla y la vamos a reconvertir en lo que nosotros necesitemos. Y vamos a volver a cargar información y vamos a ver por qué, cómo funcionan las llaves primarias. Y también les voy a hablar un poco también, voy a volver a reiterar, Lucas, lo que es una baja lógica y lo que es una baja física, para que ustedes después tengan ejemplos, ¿sí? Bueno, chicos, nada más por hoy. Vayan a descansar. Viernes,